Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Alivio, a esta nueva versión de Regalando Alivio por la 107.7 Radio RMX, la radio más potente del sur argentino. Saludamos a nuestro querido operador Jesús Gabriel Molina, que está en los controles, también a la dirección de Celso Pérez y Rosita González, y a las productoras de esta hermosa radio que el otro día tuve el privilegio de conocerlas, a Lali y a Violeta. Muchas gracias también a toda la gente linda que forma parte hoy de esta hermosa programación. Gracias una vez más a Celso Pérez y a Rosita González. Y a ustedes que se están conectando del otro lado a través del dial de la 107, a través de Facebook también de la 107, nos pueden buscar como 100.7 Radio RMX a través de Facebook. Estamos saliendo por en vivo en este momento. Quizás podamos después generar una grabación de Alivio.debate en YouTube. Todavía lo estamos evaluando a ver cómo lo vamos a gestionar esta nueva versión, ya que Regalando Alivio quedaron los 23 programas, toda esa hermosa programación que tuvimos, todas esas charlas llenas de experiencia, de conciencia, de amor y también de contenido súper valioso, gracias a cada una de las personas que formaron parte de esa hermosa grabación, y nos dejó pie a esta nueva versión, una nueva versión de Alivio en la 107. Una nueva versión quizás un poco más 2026, ¿no? Más aterrizados con lo que viene sucediendo en este 2026, con lo que vamos sintiendo en este 2026, con todas esas herramientas que también fuimos aplicando y también con las que no entendimos tanto, ¿no? Y vamos a estar entrevistando un montón de gente súper linda que nos va a estar contando todo eso que vamos a querer saber, todo eso que vamos a estar aprendiendo. También vamos a poder estar generando preguntas en lo que corresponde los comentarios de Facebook. También me lo pueden hacer llegar a través de Instagram, todos esos temas que vamos a estar tocando. Por ejemplo, hoy viene una licenciada en musicoterapia, y si ustedes tienen alguna duda con respecto, o en el transcurso de la charla dicen, quiero saber tal cosa, nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensajito a través de la radio de la 107, y si no me equivoco, el número de la radio sigue siendo el 2901 40 2302, que lo vamos a pasar al aire. También vamos a mandar saluditos y vamos a dejar una hermosa programación para el día de hoy. La idea de Alivio va a ser salir todos los jueves a partir de las 8 y 10, un poquito más, un poquito menos, hasta las 9 y media, con el permiso de la dirección, y vamos a ver si se puede extender un poquito más o un poquito menos, pero no hay problema. Vamos a compartir un momento que totalmente sea agradable y totalmente ameno, y también lleno de cariño para lo que estamos haciendo acá, que es comunicar, también charlar y también aprender, y también quizás adquirir uno que otros conocimientos, y si no también, ¿por qué no? También si se llega a abrir algún debate en algún momento. La verdad que venimos con muchísimas ganas de esta temporada. Muchísimas gracias a la 107 otra vez más. Volver a esta hermosa radio es sumamente valiosa y re lindo, porque la verdad que venimos hace 2-3 años trabajando en este espacio que es una casa. Jesús Gabriel Molina, que es un operador súper querido, que nos entendemos en cuestiones de laburo, y es algo que fluye, una mano, otra mano, dos, una cara, y la verdad que es súper lindo. Gracias a toda la 107 y gracias a ustedes que se están conectando al otro lado. Y vamos a dejar una pequeña melodía, unos segunditos, y arrancamos y la presentamos a ella, que ya la tenemos en el estudio.
Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Pilar Guzmán. Bienvenida a la 107.7 a Alivio Debate. Pilar Guzmán, licenciada en musicoterapia. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es siempre muy valioso que me convoquen a distintos programas y bueno, este me motivó muchísimo más por cómo se llama, ¿no? El programa es muy importante. Y aparte esto de hablar un poco de lo que nos pasa. También el subtítulo. La nueva temporada vino con Hablemos de lo que nos pasa. Y Alivio te llamó la atención, que bueno, a mí me llamó muchísimo la atención todo lo que estás haciendo, todo lo que compartís en las redes y toda la manera de las diferentes terapias integrales que haces. Es muy complejo y muy lindo, Pilar. Sí, hago un poco de todo. La vida, las experiencias en distintos ámbitos laborales y en lo profesional me llevó y siempre estoy en búsqueda de nuevas formaciones, de nuevas, bueno, todo lo que es actualización en salud, sobre todo para mí primero, sobre todo, bueno, la parte holística, que es por ahí lo que vos decís también que incorporo ahora. Primero lo he pasado desde mí, desde experiencias personales, para después poder seguir como incorporándolo para seguir acompañando a las personas, ¿no? Porque se habla de bienestar integral y salud integral y eso es como bastante amplio, ¿no? Y hay distintas posibilidades de acompañar. También tuvimos, antes de entrar de lleno en todo lo que venís haciendo, tuve la oportunidad de leer una breve reseña de lo que es una fusión de tu emocionalidad y también tu trabajo. Y una de las cosas que decía que sos fueguina, sos de acá, de Ushuaia, de Río Grande. De Ushuaia. De Ushuaia. Acá, local, bien local. Bien. Y ¿qué te acordás del Ushuaia cuando eras niña, en tu infancia? Si lo querés compartir. Sí, ningún problema. La verdad que, bueno, lo que me trajo a volver a mi ciudad natal, vamos a decir, después de haber estado bastante tiempo habiéndome ido a estudiar cuando egresé del secundario y quedándome en Buenos Aires durante mucho tiempo para seguir formándome, especializándome y trabajar allá con bastante recorrido profesional que después cuando vine tuve la posibilidad de empezar acá, ¿no? A iniciar en distintos aspectos, pero bueno, algo que me trajo es justamente el lugar. Amo Ushuaia, amo el paisaje que nos rodea, ¿no? Si bien ha cambiado muchísimo de cuando yo era chica a lo que es lo actual, la montaña, el agua, todo lo que es la naturaleza, que siempre digo que soy afortunada de disfrutar el día a día, de poder ver cuando voy de un lado a otro, y decir, mirá lo que es este cielo, esta luz, el amanecer, el atardecer. Hoy tenía un ventanal en el trabajo y mientras estaba dando una clase, la frené en un momento a la clase y le digo, miren qué lindo el cielo, cómo está, miren qué hermosos los colores. O sea, yo me permito maravillarme todos los días, me siento una turista porque siempre saco fotos y siempre comparto, porque disfruto mucho eso, el lugar, la naturaleza que nos rodea, y me siento muy afortunada de ser de acá y poder disfrutarlo en el día a día, sabiendo que hay mucha gente que
que viene de todos lados a querer conocerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivo yo? Y la verdad que una Fueguina que disfrutó muchísimo todas las etapas de su infancia, muchos campamentos, muchas actividades afuera. Mi papá y mi mamá siempre salir a la ruta, pasear, andar, esté lloviendo, esté nevando, como sea, siempre salimos, siempre hemos ido a distintos lugares, siempre recorriéndolo también desde el conocer donde vivo, ¿no? Del poder saber, no solamente vamos a un paisaje lindo, sino qué nos tiene ese paisaje de información, ¿no? En cuanto a la naturaleza, a los bosques, a la información sí, de todo lo que tiene que ver con lo natural, ¿no? Siempre fue muy de eso, de sentirlo, siempre le agradezco a mi mamá y a mi papá, que ellos no son de acá, pero vinieron hace un poco más de 40 años los dos, hicieron acá, bueno, se quedaron, se enamoraron del lugar y gracias a ellos también yo me apropié desde el lugar del amor y desde la pertenencia, ¿no? Y del cuidado. Así que nada, muy lindos recuerdos siempre de un montón de momentos así, de disfrutar mucho el aire libre, mucho, inclusive en invierno, jugando en la nieve. De hecho lo sigo haciendo ahora, o sea, yo siento que yo sigo siendo una eterna niña en la nieve y yo soy re feliz sacando la nieve, paleando, sacándola del auto, me pongo las botas, salgo a caminar, o sea, lo sigo disfrutando. Pilar, y en esta infancia recordando la nieve, disfrutando de la naturaleza, también del paisaje, de las cosas lindas que nos comparte Ushuaia en cualquier momento y en cualquier estación, porque es magnífica esta hermosa ciudad. ¿Recordás cómo llegó la música a tu vida? ¿Era parte de tu infancia la música? Sí. Era muy musical, así muy... Muy significativa, muy emotiva desde esa pregunta, porque la música llega a mi vida por mi papá. Mi papá músico amateur, mi papá tocaba muchos instrumentos, autodidacta. Él no sabía música desde la teoría, pero sí con su oído musical cantaba, tocaba la guitarra, malambo. De hecho, bueno, con mi mamá siempre la parte del folclore y haber ido a muchas peñas y haber formado parte del Ballet Cruz del Sur, él creándolo con Ángel Zapata y un par de integrantes en los años 80. Así que bueno, toda esa parte musical viene con él. A los 4 años me mandaron a un taller de iniciación musical, del cual tengo muy lindos recuerdos. Recuerdo cuando jugaba sonaba el piano y jugábamos haciendo interacción, saltando, más lento, más rápido, haciendo instrumentos con algo de lo cotidiano, cantando también. Y con mi papá todo el tiempo en mi casa, él cantaba, yo cantaba con él. Por ahí después me compraron un pequeño tecladito chiquitito y tocaba de oído con él canciones. Siempre estuvo muy presente en mí la música en distintos ámbitos y sonando en mi casa todo el tiempo, folclore y un montón de música que nada, por mi mamá, por mi papá también, pero la parte bien específica de lo musical es el compartirlo, haberlo compartido con él desde chiquitita. Y bueno, a los 6 años empecé a cantar en coros, y eso sigue hasta la actualidad porque he pasado por distintos coros de la ciudad. Actualmente estoy en un grupo vocal y siempre, bueno, nada, la música es parte de mi vida en todo sentido, no solamente en lo profesional, sino que me atraviesa lo personal de una manera muy significativa, sensible y emotiva también. Era muy familiar entonces, viene de ahí, del inicio. Uh-huh. Y Pilar, en un momento en la reseña dijiste que conociste la palabra musicoterapia a los 12, 13 años. Así es. ¿Y qué te hizo decir, esto es lo mío, quiero dedicarme a esto? ¿O qué es esto? ¿Cuándo lo averiguaste? Decir, voy a ir y me voy a dedicar a hacer este tipo de terapia. Quiero dedicarme y sentir que es tuyo. Uh-huh. A los 13 años, bueno, yo estoy en el Polivalente de Arte y fui a un taller de murga que había venido gente de afuera y una de las personas que había venido era musicoterapeuta. Yo escuché la palabra musicoterapia. ¿Vos estabas en la especialidad de música, entonces? Sí, en el polivalente. Yo escuché la palabra musicoterapia. Esto era un taller aparte, yo que siempre estoy como muy activa en cosas que me gustan desde chica y desde grande también ahora, haciendo todo lo que a mí me motiva un poquito, que me puede enseñar otro, aportar o enriquecer. Ahí estoy yo, sea en lo personal, en lo profesional. Pero bueno, particularmente en esa época no había internet, todavía, no.
Entonces escuché cuando se presentó y me resonó muchísimo. Dije, ¿qué será esto? O sea, realmente no sabía. Y obviamente a los 13 años uno por ahí piensa que no sabe bien qué va a querer ser. Tiene perfiles, uno va diciendo desde más chico también, ¿no? Pero puede ir cambiando con el tiempo. Lo que hice fue empezar a preguntarle un montón de cosas después. Le pregunté. Y yo dije, wow. O sea, lo primero que me imaginaba, y estas imágenes las tengo, es esto de ayudar a las personas desde ahí, porque eso me quedó mucho. Y me imaginaba teniendo un espacio propio, consultorio, y ahí haciendo un poquito esto de acompañar a las personas. En ese momento no lo veía tanto como después cuando empecé la carrera, ¿no? Pero era esto, ayudar y con la música como una fuente principal, ¿no? de acompañamiento a la salud. Bueno, transcurrió el secundario y yo ya estaba perfilándome y bueno, cuando estaba terminando casi, estaba recién empezando el tema de internet. Pero igualmente no había mucha información. Mi mamá me trae la guía del estudiante en su momento, donde había un montón de carreras, entonces yo me fijé la musicoterapia dónde está. Y bueno, ¿La encontraste? La encontré en ese libro de carreras. Igualmente, bueno, el otro día me pasó que uno ve toda la bibliografía que tiene libros de la carrera misma, de cuando estuve estudiando, cuando empecé allá, y todo el recorrido que tengo en bastantes años de profesión también, y es como que vi el primer libro que tuve y me conecté y dije, ay, mirá, o sea, porque fue antes de que empiece la carrera. Mi mamá me compró un libro de musicoterapia, además, más allá de haber visto la carrera y todo, ¿no? Y lo vi, y después me enteré que era uno de los referentes internacionales. Yo en ese momento no sabía, leía y decía 100 preguntas para saber lo que era la musicoterapia, y bueno, un referente internacional, Kenneth Brugia. Y a partir de ahí dije sí, o sea, si había alguna cuestión que faltaba para afirmar que era lo que quería hacer, era esa. Y bueno, y ahí nomás terminé el secundario y me fui hacia Buenos Aires. De esas 100 preguntas que tenías que saber, ¿algunas te resonaron? ¿Algunas dijiste? ¿O las contestaste a las 100 así como si No, en fueran realidad parte tuya? no eran preguntas que me tenían que hacer a mí, eran preguntas que por ahí de qué era la musicoterapia, que la gente pregunta siempre, que se piensa algo que no es. Y Me pasó. por eso, sí, igual uno ya está acostumbrado y es como que es una parte de nosotros el explicar todo el tiempo para las personas, porque de esa manera también es que justamente se llegue a acompañar y que trascienda lo que realmente es la profesión, que tiene muchísimos años acá en Argentina. Entonces, bueno, este autor lo que hacía era como ir contestando las preguntas desde la teoría. Algunas cosas, por supuesto, en ese momento, como todavía no tenía información, no las entendía, pero básicamente el que era la musicoterapia fue lo que dije, sí, entonces sí, es por acá. Así que bueno, eso era un poquito lo que me conectó, digamos, desde los 13 en adelante, ¿no? Toda la información que pude la fui buscando, y cuando empezó internet igual tampoco era que había mucho desde ahí para buscar, porque es una carrera que tampoco se conoce tanto. Claro. Porque es bastante más nueva que la psicología, por ejemplo, a nivel mundial, pero sobre todo en Argentina. Pero bueno, nunca dudé, me fui. Y ahora ya entrando en lo que es musicoterapia, ¿qué es? Ahí viene la gran pregunta. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo funciona? Tengo muchas preguntas ahí, arrancan. Dale, vamos entonces por la definición Dale. de qué es la musicoterapia. Primero es una disciplina académica, que es universitaria, que se estudia, ¿sí? Es una licenciatura, eso es importante remarcarlo, porque hoy en día hay gente que dice que hace musicoterapia porque usa la música. O vamos a buscar a Google, a YouTube, y dice haga musicoterapia en su casa, y dice póngase cómodo, tranquilo en un espacio y relájese y escuche tal música porque con eso va a llevarlo a la relajación. Y bueno, eso no es musicoterapia. La musicoterapia es la que está acompañada por un profesional, musicoterapeuta. Somos profesionales de la salud. En Tierra del Fuego tenemos la matrícula provincial, ¿sí? de ejercicio profesional, la ley de ejercicio profesional provincial. Somos la segunda provincia que la tuvo antes de obtener la ley nacional, porque tenemos ley nacional también, los musicoterapeutas. Y la musicoterapia es eso, es una disciplina académica, profesionales de la salud mental, que acompañamos con las herramientas musicales
a la persona y a su salud, ¿no? Desde lo emocional. Esto es, la persona no tiene que saber música para ir a musicoterapia. El musicoterapeuta, nosotros en la carrera tenemos materias de medicina, de psicología y musicales para adaptarlas a lo terapéutico, porque algo importante es que utilizamos la música como herramienta principal, pero los objetivos son específicamente terapéuticos desde el ámbito de la salud. Y para cada persona va a ser diferente, según en qué ámbito se trabaje o con la población con la que se esté trabajando, y obviamente con cada persona, porque más allá de que tengamos por ahí un diagnóstico específico, todos transitamos de distintas maneras lo que nos pasa desde lo emocional. Entonces focalizamos lo emocional y a través de experiencias musicales, que es el trabajo con canciones, música editada, trabajo con instrumentos, con la voz, fundamentalmente la voz, que es emoción y es el instrumento primordial con el que nos comunicamos, ¿sí? Vamos a ir trabajando y abordando lo comunicacional, el lenguaje, las emociones y lo expresivo, verbal y no verbal de cada persona, ¿sí? Eso es un resumen, digamos, ¿sí? Entonces la persona va a cantar, va a tocar instrumentos todo, y no va a ir a aprender música. Con eso que está haciendo va a ir transitando expresivamente lo que le está pasando, y a eso le vamos a ir poniendo palabra después, por supuesto, ¿no? O sea, vamos a ir acompañándolo con la palabra, pero la música va a evocar primero la emoción. Muchas veces nos pasa que no sabemos, o sea, estamos mal y no sabemos qué nos pasa y no lo podemos expresar con palabras. La música por ahí evoca directamente esa emoción o un recuerdo y nos conecta con algo que nos transmite algo placentero o algo que no, y ahí viene la respuesta de por qué no. Entonces es: ponga música en su casa y relájese, porque trabajamos la identidad musical de la persona, y cada persona es distinta en cuanto a los gustos musicales y a cómo los atraviesa en su vida, ¿sí? Si yo te pregunto a vos qué música escuchabas en tu infancia o en tu adolescencia, seguramente no va a ser la misma que yo, o no va a ser de la misma manera que la mía, ¿sí? Claro. Porque la transitaste en tu edad de una determinada manera, con determinados grupos de amigos o familiarmente, ¿sí? Entonces cada música va también a identificarte a vos de una manera diferente, y ahí está lo específico, ¿sí? O sea, por eso no ponemos un estándar musical que nos va a relajar, porque por ahí una canción que a mí me relaja, a vos te pone mal, te pone triste y te tensa, porque no está conectado con vos y con tu emoción verdadera. Entonces, a partir de todo eso trabajamos. Qué lindo, tremendo. Es como hacer una terapia, pero a su vez tiene música, tiene voz, tiene ritmo, tiene un sentir diferente a la terapia quizás convencional de sentarte, tener que comunicarte, recibir un algo. Uh-huh. O bueno, depende de cada una de qué tipo de terapia haga o realice, ¿no? Es impresionante. Sí, o sea, es convencional como ir al psicólogo también. Claro. Y como siempre digo, es como todo, no es para todos de la misma manera, ¿sí? Cuando alguien viene al consultorio, siempre se hace una entrevista inicial y se preguntan un montón de cuestiones musicales y no musicales, y a partir de ahí se evalúa, se hace como una evaluación y realmente se ve si es o no para seguir abordando la musicoterapia, o por ahí se hace una derivación a psicología, ¿sí? O al revés, o a veces desde la musicoterapia se continúa, pero se deriva también a otro profesional de otra área, por ejemplo, un terapista ocupacional, un psicomotricista. Se va abordando, depende cada persona, ¿sí? Y depende también el diagnóstico, o por ahí a veces no hay un diagnóstico específico. Una persona quiere asistir a musicoterapia para trabajar alguna transitar emocional que no está pudiendo resolver, y por ahí la música esto facilita, o sea, el trabajo desde lo musical facilita que podamos transitar eso emocional de una manera diferente, más sensible, y a partir de eso sí le vamos a poner palabras, sí vamos a mencionar, sí vamos a poder dar cuenta de un montón de cosas que nos están pasando, pero la música fue la que por ahí nos facilitó el poder verlo más. ¿Vos recordás en algún momento cuando venías estudiando musicoterapia que entendiste o sentiste el poder que tiene terapéutico, de sanación, que tiene este tipo de terapias? ¿Lo pudiste experimentar? ¿Lo podés ver? ¿Lo viste de allá y hoy lo podés seguir viviendo? En los distintos ámbitos en los que me he desarrollado, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito clínico, en abordajes individuales, en grupales, en ámbito médico, hospitalario,
¿sí? Trabajando en todos esos ámbitos, porque la musicoterapia tiene eso, es como que tiene muchas áreas de inserción y también tenemos marcos teóricos referenciales, ¿no? Diferentes que según las formaciones que vamos eligiendo nos vamos como también formando un poquito más específicamente. Pero bueno, yo no hablo de la música como factor sanador, ¿sí? Porque Bien. nosotros no trabajamos desde la curación, ¿sí? Bien. De algún diagnóstico médico, vamos a decir, pero sí la posibilidad de transitarlo desde un lugar mucho más ameno, ¿sí? Un poquito más de acompañarlo desde un lugar de que genere bienestar, ¿no? Nosotros desde la musicoterapia decimos también que consideramos a la persona como un ser bio, psico, socio, espiritual, emocional, ¿sí? O sea, con toda esa integridad tomamos el trabajo y abordamos desde ahí. Entonces, no hablamos de una sanación, pero sí de poder generar un mayor bienestar o poder transitar un poquito de una manera diferente, más amable, más amigable y más desde un abordaje integral a lo que le está sucediendo a la persona. Por ejemplo, si hablamos de un diagnóstico médico, ¿sí? Específicamente. Entonces, no es que va a sanar ni va a curar algo que nos está pasando a nivel, si hay alguna una enfermedad que es diagnosticada médicamente, pero sí nos va a acompañar a transitarla de una manera diferente, inclusive, por ejemplo, en cuanto hay mucha evidencia científica en base a la parte médica, el trabajo desde el lugar de por ejemplo, en la pseudoanalgesia, ¿sí? Que el tratamiento desde la musicoterapia, cuando es bastante sostenido en el tiempo, digamos, cuando estamos en una intervención clínica, en una parte médica específicamente, ¿no? Por ejemplo, yo he abordado el trabajo en la parte de internación, ¿sí? Entonces, lo que hace es por ahí acompañar esos procesos de internación clínica y emocionales y un montón de cuestiones, pero más es también acompañando a lo médico para que por ahí a veces se reduzca. No es que vamos a, a curarlo de lo que tiene, pero sí vamos a acompañar a reducir por ahí la parte farmacológica, ¿sí? Desde un lugar de que la musicoterapia estimula todas las áreas a nivel neurológico, entonces desde ahí el procesamiento en relación a todo lo que tiene que ver con la sedación o la analgesia, el manejo del dolor, se puede transitar de una manera diferente. Entonces hay un montón de aspectos que no es la sanación ni la cura, pero sí acompañan a transitar de una manera de generar mayor bienestar, ¿sí? Y de acompañar a esto también, a localizar y a poder dar cuenta de lo que nos pasa emocionalmente, y de a poquito uno acompaña a que las personas también tengan las herramientas propias para poder estar bien, ¿no? O sea que podemos decir que también hay como una especie de conexión entre el cuerpo, la mente y los sonidos. Sí, en realidad a nivel neurológico, Sí. la música estimula todas las áreas cerebrales, ¿sí? Entonces esto también genera, como pensándolo desde el impacto, por supuesto, emocional, corporal, físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos también el área, por ejemplo, de la neurorehabilitación, Bien. ¿sí? Entonces, en una persona, por ejemplo, que está transitando el Parkinson, por ejemplo, ¿sí? Un diagnóstico de una persona que tiene Parkinson, podemos abordar desde la parte de neurorehabilitación en cuanto a lo musical, trabajando rítmicamente para mejorar la marcha, ¿sí? Desde esa persona a nivel neurológico, ¿sí? Para mejorar la parte del lenguaje, lo comunicacional, todo lo que se empieza a enlentecer en un proceso, ¿sí? El equilibrio, la estabilidad, para poder transitarlo de una mejor manera en todo eso que le toca atravesar, que va a ir, digamos, siendo, va a ir avanzando, pero desde el acompañamiento, desde la musicoterapia, va a hacer que por ahí ese avance no sea tan progresivo, tan rápido, y que se pueda acompañar desde otros lugares. Por supuesto, siempre es en red, ¿sí? Nosotros no trabajamos en soledad, ninguna persona y que Claro. ningún profesional de la salud, es siempre pensando en equipos, ¿sí? Entonces, cuando hay musicoterapeuta, siempre el musicoterapeuta, o por lo menos desde el abordaje que yo hago, si viene alguien a una consulta,
yo pregunto también quién lo atiende médicamente, si hay otros terapeutas que intervienen, si es un niño, por ejemplo, si va a una escuela, bueno, también estar en red, o sea, es como armar esa red con los profesionales o con las personas, porque estamos hablando de una persona que no deja de ser esa persona, digamos, ¿no? O sea, por más que tengamos distintas miradas profesionales, estamos hablando de la misma persona. Entonces, todo eso sí influye y trabajamos desde la parte, por eso esto de lo del ser biopsicosocio emocional espiritual, desde ahí es la integridad que se aborda en la musicoterapia. Completo, completo. ¿Y en los niños y en los adolescentes es lo mismo? ¿Es otro abordaje? Nunca es lo mismo en ninguna, Cada uno es en particular. ninguna persona ni en ninguna población, ¿sí? Bien. También tiene que ver el contexto, las ciudades. Exactamente, y también depende el abordaje a dónde es, porque no es lo mismo el abordaje de un musicoterapeuta que va a estar en el ámbito educativo, no es lo mismo el abordaje musicoterapéutico de alguien del musicoterapeuta que va a estar en el ámbito clínico, atendiendo en consultorio, por ejemplo, y no es lo mismo un musicoterapeuta que va a estar en el ámbito comunitario, trabajando la parte más social y las dinámicas sociales, y un musicoterapeuta que está en un ámbito o en un contexto médico, trabajando en un contexto hospitalario o en una clínica, por ejemplo. Entonces, eso va a cambiar la mirada digamos, dónde va a focalizar y las formas y las modalidades de intervención del musicoterapeuta. Y lo mismo en la infancia, la adolescencia o la adultez o inclusive adultos mayores, ¿sí? O sea, se focaliza según dónde estoy trabajando, no solo la población, sino el área, ¿sí? La parte educativa, la parte médica o clínica, hospitalaria, la parte comunitaria o promoción y prevención, o la parte específicamente clínica de consultorio. Pilar, no sé si estoy respondiendo, porque se me viene, mientras me vas preguntando, se me vienen como muchas cosas a la cabeza, trato de organizarlas, pero vamos bien. Sí, bueno. Que fluya, no hay problema. Igual si vos querés agregar algo más a las preguntas, porque por ahí yo me quedo con lo que vas contando y a partir de ahí voy abriendo las preguntas. Y si no, tengo acá otro tanto anotadas. Pero acá tengo una que me hablaste un ratito antes de arrancar, con el tema de los viajes, que trabajaste en otros lados, que estuviste viajando, también que tenemos imágenes para compartir, ahora vamos a pedir a nuestro compañero que nos las pase, y me abrió ahí el paraguas de preguntas con respecto a esto, que estábamos que te estaba diciendo recién, si no era lo mismo hacerlo, depende de la ciudad, depende del contexto, depende qué situación esté, y tenés una experiencia recontra amplia de todos estos años que estuviste trabajando, y también de que no solamente estuviste acá en Ushuaia, entonces quería saber de tu experiencia ante todas este tipo de abordajes. Bien, en cuanto al ejercicio profesional, los primeros pasos míos fueron en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos estudiaste en la UBA? Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Tuve ese privilegio, como digo yo, ¿no? Que la musicoterapia no es tan conocida y quizás la vamos haciendo conocer nosotros cuando vamos trabajando y en los lugares donde estamos, a nivel nacional también, en cada provincia, pero bueno, mucho está en Buenos Aires focalizado porque ahí están las universidades y también hay mucha más demanda, ¿no? De un montón de áreas. Pero es un privilegio que esté en la Universidad de Buenos Aires porque es una carrera que no se conoce tanto y bueno, está en la Facultad de Psicología, está, ¿sí? Entonces mis primeros pasos fueron en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en distintos ámbitos, porque yo siempre fui muy inquieta y muy curiosa y muy de querer saber y andar, entonces me fui formando también cuando me recibí, antes inclusive también iba a cualquier curso que me permitían como estudiante y estudiante avanzada, ahí estaba yo, en hospitales, en congresos, en un montón de lugares. Pero bueno, mis primeros pasos también fueron en un programa de extensión de la Universidad de Buenos Aires, que siempre agradezco porque fue ya terminando de estudiar, no me había graduado todavía, pero en la Universidad de Buenos Aires tenés esos programas de extensión que es como también un poco agradecer que uno se forma gratuitamente y le ofrece también un servicio a la comunidad. Entonces, con una profesora que es referente nacional e internacional de la musicoterapia y que la verdad que siempre la considero como que es mi mentora y mi motorcito porque fue con quien me formé en todo y siempre desde que me volví a Ushuaia también me ha acompañado, la licenciada Karina Ferrari,
empezamos con un grupo de compañeros que estábamos terminando también la carrera a armar un proyecto para un programa de extensión que primero se empezó llamando musicoterapia clínica, en el cual empezábamos a abordar en la zona sur de Buenos Aires, en consultorios, articulándolo con un programa de extensión de psicología, niños, ¿sí?, y familias de toda esa parte de la zona sur de Avellaneda y toda esa zona donde estaba también la universidad. En esa primera parte fue muy lindo y muy interesante y muy enriquecedor, a la vez que, bueno, ahí nos nutrimos muchísimo en la formación porque trabajábamos en equipo, musicoterapeuta y un coterapeuta, ¿sí? Porque al principio éramos, bueno, yo ya, cuando terminamos el proyecto y todo, yo ya recién me había recibido, así que yo ya podía ejercer como musicoterapeuta, y lo que tenía era que trabajábamos en duplas con alguien que era coterapeuta, que se estaba por recibir o estaba en los últimos años, entonces iba a acompañar al musicoterapeuta y también a ir aprendiendo, ¿no?, a lo que es una sesión, al cómo acompañar distintos procesos. Este específicamente era para infancias. Entonces abordábamos a veces en abordajes grupales con 2 o 3 niños específicamente, a veces abordajes individuales, y también lo hacíamos en conjunto con una cátedra que era la cátedra de musicoterapia 2, que también tuve la posibilidad de dar clases ahí un tiempo en la universidad. Y ahí también los estudiantes de esa cátedra iban a hacer registro y observaciones. O sea, el primer año de la carrera, cuando vos por ahí estás ahí, por más que hicimos el CBC primero, pero estás dudando si realmente es lo que querés o no, tenía la posibilidad, y aún la siguen teniendo ahora porque el programa sigue, de poder ir a observar una sesión de musicoterapia. O sea, mientras estabas en el primer año podías ir a observar una sesión de musicoterapia para poder ver también lo que vos estabas empezando a estudiar y a dónde ibas a ir, digamos, después a poder acompañar a otras personas, ¿no? Así que todo eso me enriqueció muchísimo, y mientras tanto también trabajé, me iba y me tomaba colectivos a un geriátrico y iba como a trabajar con adultos mayores en la parte de geriatría, después en hogares de día, en la parte de gerontología, que era distinto, ¿no?, porque uno era más prevención y promoción en la salud en cuanto a adultos mayores, y el otro era específicamente un abordaje más clínico con adultos mayores que estaban en un geriátrico, abordaje con la familia también con ellos. Después en el ámbito educativo también trabajé como musicoterapeuta y también como, bueno, docente, porque también soy profesora. Y todos esos fueron mis primeros pasos y me generaron como bastante amplitud, y por supuesto que no es lo mismo trabajar en Buenos Aires que trabajar en Ushuaia. Totalmente diferente, en cuanto por supuesto a un montón de cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, con la vida, claro, y con situaciones que por ahí se viven diferente en cuanto inclusive a cómo es la rutina, ¿no? Entonces son experiencias que cuando vine acá también tuve que adaptar de una manera diferente, adaptarme yo, porque venía de un ritmo también de voy para acá, voy para allá, vengo, sí, y también un sistema totalmente diferente en salud y educación al que yo estaba acostumbrada en Buenos Aires. Así que, pero bueno, con todo ese recorrido que hice en 10 años que estuve allá, es con lo que vine acá y con muchas ganas de hacer acá, ¿cómo será volver?, decía yo, a mi lugar y empezar allá. Y no es fácil, pero acá estamos, la seguimos remando, siempre amo lo que hago, entonces a donde me invitan y hablar un poquito y poder compartir, lo valoro un montón. Y bueno, y también esto de seguir andando camino para futuras generaciones que vengan, que ojalá que vengan musicoterapeutas con otros recorridos y jóvenes a ejercer acá, pero bueno, de a poquito es ir ampliando también el camino, ¿no? Porque hoy en día acá en Tierra del Fuego, en el ámbito donde más está incorporada la musicoterapia es en el ámbito educativo, en los equipos de gabinete, y bueno, y por fuera, en el ámbito de salud, a nivel privado o a nivel estatal, hay solamente una musicoterapeuta que está trabajando en Río Grande, en salud, en la parte del hospital, y acá, bueno, todavía no se ha incorporado. Pero bueno, eso es mi recorrido a nivel profesional, ¿no? De cómo empecé a andar y a transitar allá, trabajando en distintas áreas. Lo que era a nivel educativo, a nivel médico, ¿sí? Me especialicé en el área de
también de terapia intensiva, de trabajar abordajes en terapia intensiva, el manejo del dolor crónico, en todo el área más médica, en neonatología, en cuidados paliativos, en oncología. Todo eso lo fui transitando y después cuando vine acá me seguí yendo a estudiar y a seguir formándome, ya con otros años y otros recorridos, seguir yendo a Buenos Aires a hacer prácticas o a seguir formándome y a seguir estando en contacto con musicoterapeutas, porque más allá de que acá, por supuesto, estoy siempre con otros profesionales de otras áreas y uno también, yo siempre digo que es aprender de y con otros, ¿sí? O sea, por eso rescato esto de uno nunca trabaja solo, es importante la red y el acompañamiento entre la red de profesionales, ¿no? Pero particularmente el poder estar en contacto con colegas y poder seguir, no sé, en la Patagonia me pasó también de estar con un par, bueno, algunas son amigas y otros que surgió, y decir, bueno, y si empezamos a intercambiar por WhatsApp y nos hemos juntado a hacer supervisiones, inclusive entre nosotros, de algún caso o algo que nos nada, no, lo estamos trabajando, por ejemplo, acá y tengo alguna duda, algo está bueno poder verlo con otro musicoterapeuta que pueda ver otra visión y que me pueda ayudar a enriquecer los aportes hacia lo que estoy aportando a esos pacientes acá. Entonces es como que todo el tiempo estoy en interacción. Y después con respecto a lo que vos me decías, los otros viajes fueron profesionales, pero fueron más en congresos, en poder llevar un poco la voz de la musicoterapia desde bien al sur a otros lugares, o en su momento cuando estaba en Buenos Aires también, congresos de educación, congresos de salud, congresos médicos de neurociencias, de neurorehabilitación, Wow. sí, en el país y bueno, en algunos lugares en otros países también. Tremenda experiencia y trayectoria, Pilar. Qué hermoso y qué lindo. Tenemos ahí un par de imágenes para ir compartiendo de tus congresos, el Congreso Latinoamericano de Musicoterapia. Ahí se va viendo, sí. Tenemos en las pantallas de la 107. Ese fue el primer congreso que se hizo acá en Argentina, el Congreso Mundial en el 2008. Yo todavía estaba en Buenos Aires, Sí. y se hizo en la Universidad de Buenos Aires. Y, o sea, siempre el Congreso Mundial se hace en distintos lugares, ¿no? Y en el 2008 tocó en Argentina, así que fue hermoso porque muchos argentinos pudimos participar, porque a veces es difícil poder irse a otros lugares, a otros países, a poder llevar la voz o también enriquecerse escuchando a otros de otros lugares del mundo, de cómo está la musicoterapia en otros lugares del mundo o algunas áreas específicas en las que uno trabaja y poder interactuar con otros profesionales de otros lugares. Entonces ese fue muy, muy lindo recuerdo. Ese es en el Portugal, en investigación en musicoterapia. Lo que es docencia y salud es como, son carreras que todo el tiempo tienen que estar capacitándose. Exacto. Y en formación y en actualización, y son carreras que todo el tiempo no podés dejar de estudiar porque es una cuestión de años, minuto a minuto, de mes a mes Tal cual. Y es como que hay que actualizarse. Y claro. También esto que yo digo, o sea, el pensar en no pensarse en soledad, sino el trabajo con otros. Claro. Y aprender de y con otros. Eso para mí es lo fundamental. Es como yo me sostengo, tanto en lo educativo como en el ámbito de salud, en los dos ámbitos donde trabajo, ¿no? Ese fue en Bolivia. En Bolivia. Sí, tengo varios en realidad. Bueno, tengo como 20 años de profesión, entonces hay mucho, sí, en distintos lugares de Latinoamérica y de Europa también, que he podido estar. Ese fue el primero iberoamericano, ese se hizo en Portugal. Wow. Y ahí formé parte de la comisión de evaluación de trabajos, la comisión científica, del comité científico evaluador, y también fui la parte de moderadora y también expuse algo ahí. Eso es en una de las prácticas, en una de las formaciones que hice de abordaje en cuidados intensivos. Eso fue justo antes de la pandemia. Te iba a preguntar por no estamos con barbijo porque fue la pandemia ni nada, sino porque trabajamos en áreas críticas. Claro. Y hay que cuidar mucho, digamos, cómo vamos de un lado a otro. De hecho, hay muchos protocolos, ¿no? de salud. Hay algunos lugares donde hay una musicoterapeuta ahí que en realidad era la que yo me estaba formando ahí, ¿no? También me seguía formando, y esa musicoterapeuta que está con la bata es la que nos estaba como guiando a los pacientes que ella atendía, y nosotros fuimos también a hacer intervenciones con ella. Ella está así porque
hay pacientes que tienen aislamiento de contacto. Ahí Entonces va. hay que cuidar muchísimo el cómo entra uno. Hay muchos protocolos en salud que quizás uno no tiene idea hasta que por ahí no lo transita como familiar o cuando está trabajando en esas áreas, ¿no? Sí. Entonces esas batas son, en el momento la usás y después te la tenés que sacar y la tenés que tirar. Son las descartables, igual que en los pies también te pones. Y bueno, hay muchísimo, digamos, en el ámbito médico que a mí me encanta y que también ahí es muchísimo lo que se puede aportar desde nosotros como musicoterapeutas trabajando. Eso es cuando entregué la tesis. Sí, lo veo. Eso cuando entregué la tesis. Constancia de justo. título en trámite, me encanta. La felicidad. Hace muchos años atrás, pero sí. Y así igual como que lo veo y me emociono porque me veo hace 20 años de recibida y me veo como con tanta pasión y amo lo que hago. No me veo haciendo otra cosa. Amo acompañar a las personas, por eso desde ese lugar y desde lo que elegí como profesión. Entonces cuando hoy me preguntabas desde los 13 años y veo a esa niña o adolescente que recién estaba transitando algo que no sabía si sí o si no, a hoy y... De esa Pilar a la Pilar que tenemos hoy acá en el estudio, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué es lo que...? Uy, voy a llorar. Es como un montón de experiencia, un montón de carrera y solo vos sabés lo que viviste en cada uno de esos momentos. Entonces como, wow, increíble. Que hoy estoy donde quiero estar, que si bien siempre hay mucho más por hacer, sigo cumpliendo sueños profesionales, sigo estando en movimiento y de aquella vez feliz con el título en trámite a hoy, he pasado un montón de recorridos que me hicieron crecer en un montón de aspectos que hoy la veo y digo, y sigo así, sigo feliz. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que no me equivoqué en lo que elegí y que desde ahí tengo muchísimo más para seguir compartiendo. Qué hermoso. Gracias por compartirlo. No, la verdad, qué hermoso, qué lindo. ¿Ahí estás con tus compañeros? Eso fue mi primer equipo de trabajo con los que dije del programa de extensión. La verdad que ahí está, la que está de anteojitos rubiecita en el medio de todos es la licenciada Karina Ferrari, que era nuestra profesora, y todo el resto somos, en ese momento éramos recientes graduados, Wow. hacía un año que estábamos, un año o dos, y ahí presentamos un póster y muchos trabajos en el Congreso Mundial. Así que eso también fue año 2008. Así que hacía un año que estábamos ya transitando en este programa de musicoterapia clínica y musicoterapia en el programa de extensión. Ahí estábamos. Eso, con ese equipo también fuimos a Colombia y nos presentamos en el Congreso Latinoamericano que hubo en el 2010 en Colombia. Fue muy lindo porque, nada, fue uno de los primeros congresos que viajé internacionales y lo que uno hace de experiencia de escuchar a otros en otros lugares, de estar en contacto, de conocer también otras formas, otras culturas, otros desarrollos, ¿no? Y que se trae también de experiencia, es muy enriquecedor en lo personal y en lo profesional, para también poder entender, ¿no?, mucho a las personas de muchas otras maneras, ¿no? Ahí estábamos exponiendo uno de los trabajos. Bueno, esa foto es medio casual, nos agarraron ahí hablando un poquito y... eso es en otra de las partes de la formación que hice en un sanatorio de otra de las intervenciones de musicoterapia en abordaje médico hospitalario. Ahí está al lado mío, está Karina Ferrari, licenciada, que tiene muchísimos años más. Si yo ya tengo 20 años, no es que la trate de que sea vieja, vamos a decir, hay confianza, no sé si me está escuchando, pero si después me escucha, sabe que yo la quiero un montón y que la aprecio. Tuve la posibilidad de que haya venido a una de las jornadas que preparamos hace muchos años acá en Ushuaia con colegas fueguinas musicoterapeutas que hicimos jornadas de musicoterapia y ella pudo venir a las jornadas también a contar sus experiencias, que son muchas. Y bueno, la otra son colegas, una musicoterapeuta de Brasil, otra de Uruguay, la otra es de Buenos Aires y un médico que es el que acompaña ahí a Karina en todo lo que ella hace, porque está el servicio de musicoterapia ahí, y en Buenos Aires hay servicios de musicoterapia, equipos de musicoterapeutas trabajando en hospitales públicos y también en clínicas privadas. Ahí se me abrió la pregunta de ¿por qué acá no tenemos esos espacios, Pilar? Es una gran pregunta y no es que yo no haya querido, pero bueno, nada,
es Bueno, la algo vamos a gestionar. seguir ¿Por debatiendo. qué en Ushuaia no hay esos espacios? Lo vamos a preguntar fuerte a ver si nos escuchan. Que la verdad que son espacios sumamente beneficiosos y súper buenos para la salud y súper necesarios. Necesarios para la época, porque quizás ahora nos permitimos de hablar de salud mental, nos permitimos hablar de otro tipo de rehabilitaciones, estamos más abiertos también a todo lo que implica bienestar desde alguna forma u otra. Entonces es muy, muy lindo. La última vez que te vi, estaban preparando talleres para pacientes oncológicos, si no me Sí. equivoco, con tu red. Así es. Y viene una nueva campaña. Ahora dentro el de poco. sábado justo toca el segundo encuentro, sí, son encuentros mensuales. Tuvimos el primer encuentro el mes pasado. Yo ahora estoy formando parte de un equipo de Visión Salud, que bueno, Lo pueden buscar así en sí, Instagram. Visión Salud TDF creo que se llama. Sí. Y está, digamos, la que está al mando de todo, vamos a decir, es Verónica, que es una excelente profesional kinesióloga, licenciada en kinesiología y que está armando un equipo grande de profesionales de distintas áreas. Ya estamos ahí, digamos, incluidos y bueno, en este caso yo estoy haciendo un abordaje con ella, que es la licenciada en kinesiología, y con la licenciada en psicología Camila Bassetti, para pacientes oncológicos, un abordaje grupal. Esto es gratuito, nosotros lo hacemos de forma gratuita como profesionales y también es como una forma de acompañar a la comunidad, aunque sea un poquito de nosotras y por ahí en personas que por ahí le están transitando situaciones difíciles, ¿no? Como es un diagnóstico oncológico. Y algo muy lindo que destaco es esto que yo hablaba del trabajo en red y en equipo, y realmente estoy trabajando en equipo. O sea, después de muchos años y de haber trabajado en distintos lugares, ¿no?, de la ciudad, esto que armamos entre las tres, que fue un día que nos fuimos conociendo. Yo el año pasado, con esta inquietud que tengo de seguir buscando lugares, espacios, si hubiera posibilidad, conocí a Verónica y a partir de ahí, bueno, empezar a pensar en algo para esto, para trabajar en equipo, y se dio esta posibilidad, así que yo muy feliz porque estamos trabajando las tres juntas, ya estamos muy entusiasmadas por este segundo encuentro. Y del primero al segundo ya tenemos un grupo con las personas que están asistiendo, porque la idea es que por más que sea una vez al mes, estamos conectados con un grupo de WhatsApp y acompañando y por ahí mandando algún mensaje, y también las personas que ya asistieron al primero no se tienen que inscribir otra vez, sino que las esperamos. Y bueno, ahora vuelve a abrirse una inscripción para quienes quieran ir y que no hayan ido al primero, porque son cupos limitados. Pero bueno, es un poco también de decir, se van cumpliendo otras etapas de sueños míos o de cosas que yo cuando llegué, debo confesar que el primer año que llegué casi me vuelvo a ir. O sea, no fue fácil para mí volver a Ushuaia, ¿no? En todo sentido. En lo personal tenía muchas ganas. En lo profesional fue muy difícil, porque imagínate... Era muy nuevo también. Era muy nuevo. Igual ya había, o sea, la musicoterapia está inserta en el ámbito educativo, está en los equipos de gabinete. Uh-huh. Pero bueno, yo más allá de eso, y que mi otra profesión es docente y que también transito desde ahí en distintas áreas o en distintos niveles educativos, he tenido la posibilidad de estar a lo largo también de mi carrera, venía como la idea de esto, bueno, a ver, la parte clínica, la parte de otras áreas que no era la educativa solamente. Y el primer año directamente no tuve trabajo directamente. O claro, sea, el ir a tocar puertas y a ver cómo... Y fue muy frustrante decir volver a mi ciudad y que en todos lados me dijeran que no. Fue dificilísimo, o sea, no te voy a decir que fue arduo. O sea, hoy estoy hace ya 15 años acá y hoy ya tengo yo otro recorrido y bueno, me frustro todo el tiempo, no digo que no, hay cosas que son re difíciles, pero sigo andando, sigo porque disfruto lo que hago. Entonces, hoy tengo la posibilidad también de poder decir acá sí, acá no, ir eligiendo los lugares, ¿no? Pero al principio me fue muy difícil, porque yo venía con otra cabeza, con otras cosas, muchas ideas, y en un ritmo de Buenos Aires que era otro totalmente distinto, ¿no? Muy rápido, vamos de acá a allá, y hagamos esto y hagamos aquello, y bueno, y empezar a... aterriza, ¿viste? Es como un parate. Bajamos. No estás en el continente. Claro, baja y respira, porque acá todo son tiene otros su tiempo. Exacto, son otros tiempos en todo sentido. Así como digo, qué bueno la tranquilidad que hay acá,
Por otro Así es lado, con todo. en lo profesional me costó, pero por una cuestión de que sentí como esto, que te cierran las puertas, que ni siquiera te escuchen, que fue feo, fue frustrante. Y bueno, y así empecé. De hecho, casi no, o sea, casi me voy y no vuelvo. Le doy una segunda oportunidad al año siguiente bueno, me fui un tiempito y volví y dije, no, vamos a volver y vamos a intentar. Y bueno, a poquito empecé a trabajar en consultorio privado, abrí un poquito las puertas y a poquito ahí se empezó a armar algo más. Igual empecé a trabajar también en los equipos de gabinete en educación, que también estoy muy agradecida porque son espacios también que uno puede ejercer en lo profesional y es uno de los pocos lugares donde está el cargo de musicoterapia en equipos interdisciplinarios que tiene cada institución educativa, tiene un equipo interdisciplinario con distintos profesionales a nivel público. Entonces eso también es a valorar muchísimo, ¿no? Pero bueno, mi formación también venía por otros lugares y como vos me decías, esto de lo médico y todo, y bueno, me costó, me sigue costando, pero aprendí que hay que seguir haciendo, que no hay que bajar los brazos y que uno tiene que motivarse y en los lugares donde se siente bien, desde ahí y seguir acompañando a las personas a su bienestar, que es lo que a mí me convoca, digamos, en lo profesional y me motiva también, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Hoy estoy viendo que hay mucha necesidad de ser escuchados. Sí. Y por esto que te decía, de que cuando vi, dijo esto del subtítulo, que vos decís, hablemos de lo que nos pasa, es tan importante poder hablar de lo que nos pasa. Sí. Y hay tan pocos espacios, o hay mucha gente, a veces me pasa a mí, que gente que no conozco tanto y por ahí le decís sola y te empieza a hablar de algo y después no sé por qué te estoy diciendo esto, pero... Y yo escucho, yo no digo nada porque aparte creo que tengo esa habilidad y bueno, me dedico también a escuchar a las personas, ¿no? Y poder acompañar La realidad desde ahí. también de cada uno o de cada una. Pero qué importante, ¿no? Es poder a veces uno escucha un ratito y la persona ya, listo, ya dijo algo y por ahí a veces vos le podés devolver una palabra o no, o a veces una sonrisa o a veces con el simple escuchar parece que no estás haciendo mucho pero estás haciendo un montón. Sí, sí, se acompaña muchísimo. Eso hoy en día más que nada es súper importante. En esta charla pudiste compartir desde la Pilar de 13 años el hecho de querer ayudar. Uh-huh. Y lo anoté acá, ayudar a las personas. ¿Por qué sentís esa importancia, ese llamado a realizarlo, a hacerlo? Qué pregunta. La verdad que siempre, bueno, en realidad quizás también vengo de una familia que dentro de los valores es esto del amor, del respeto, del cuidado del lugar, del nunca desmerecer a nadie, del poder valorar y de no creerte más ni menos por tener un título, un montón de cosas que, bueno, que así creo que desde la cuna, vamos a decir, me criaron, ¿no? Que valoro mucho eso, que es lo esencial, ¿no? Lo que es en la familia. Y bueno, yo siempre digo que de chica, mi mamá y mi papá, cuando yo soy hija única, entonces cuando tenía un cumpleaños o cuando quería, bueno, vos invita a todos tus compañeritos, porque vos no sabés qué están pasando cada uno y no le pidas regalito, no le pidas regalito porque no, o sea, no. Lo importante es que venga y que compartan un ratito con vos porque eso les va a ayudar, Y bueno, desde ahí de chiquita creo que tengo eso también de ese mensaje y de eso, de nunca, de siempre poder estar y colaborar desde lo poco o lo mucho que pueda hacer en el día a día, ¿no? Siempre participé también más allá de lo profesional, de espacios donde puedo colaborar con algo, ya sea, bueno, desde por ahí por lo profesional hacer algo gratis, pero también nos sentamos a hacer algo para... Yo en Buenos Aires estaba en un grupo de jóvenes que yo tenía amigos cuartoneros, por ejemplo, que a veces iban a mi casa a compartir conmigo un rato y a veces les daba vergüenza y no querían entrar. Yo decía, pero vos, gracias a vos, la ciudad está más limpia, les decía yo, ¿no? Porque es real, ¿no? Y pequeñas cosas así de hasta ir a acompañar a unos adolescentes que estaban en una plaza y estar y ver de qué manera poder colaborar con ellos o compartir, ¿no? Esto de que a mí me hace bien y a veces me siento egoísta porque me haga bien eso, ¿no? Pero en realidad porque digo, hay cosas que me nacen, no es que las pienso, me nace el poder compartir, el aprender todo el tiempo también, ¿no? Porque todo esto también te hace valorar más todo, te hace seguir aprendiendo de cada persona con la que te cruzás, con cada
cada día en lo cotidiano, ¿no? Y de estos momentos y estas situaciones. Pero a mí me llena el alma y el corazón el poder estar al servicio, vamos a decir, pero no me gusta decir al servicio, sino al poder contribuir y aportar a alguien a que esté un poquito mejor, por lo menos. Qué lindo. Ahí vamos a compartir tu material, el que compartimos en las redes, para que las personas que lo vean por la pantalla puedan estar al tanto de los flyers y las diferentes capacitaciones y acompañamientos que venís realizando. Gracias por venir a la entrevista, gracias por ahí afrontar estas preguntas de qué ayudar y qué le dirías, porque por ahí surgen y la verdad que el momento se presta a tener una charla totalmente desde adentro hacia afuera. Me encanta. Te agradezco un montón igual. O sea, soy muy sensible. Entonces estas cosas me llegan y más allá de lo profesional hay una Pili acá que es persona y que también siempre digo está atravesado por todo, por sensaciones, emociones, todo lo que a todos nos pasa, a mí también me pasa. Entonces es un poquito eso, ¿no? De esta soy yo también, más allá de lo profesional. Claro, sí, sos un ser humano. Sos un ser humano que siente, que lo atraviesa y vive también con sus pacientes, con sus terapias, con su equipo, con su red. Y hablando del ser humano, que mientras vamos compartiendo el flyer del musicoterapia y Parkinson, sí. ¿tenemos ese acompañamiento? Sí, eso por ahí yo en las redes voy compartiendo según algunas informaciones más generales y otras veces también por el día por ejemplo, eso que compartí ahí fue un flyer porque fue el día del Parkinson, entonces también siempre como que hablo un poquito no solamente de lo que es el diagnóstico, sino también de los aportes que la musicoterapia hace al abordaje con la persona y con la familia, ¿no? Así que eso es lo que voy compartiendo en las redes. También tiene un acompañamiento con el espectro autista y demencia, como el Alzheimer, ¿o no? Sí. En lo que es comunicación, memoria. Sí. O sea, son distintos abordajes, como digo. Bueno, eso fue por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Que el 2 de abril. El 2 de abril. Por lo general, muchas veces las principales derivaciones a musicoterapia son de personas con autismo, niños, adolescentes o adultos, porque también vamos a hablar de personas que tienen lenguaje verbal y personas que no tienen lenguaje verbal, pero que también se comunican con sonidos, con sus expresiones, con sus movimientos corporales. Y desde la musicoterapia, la música es sensible, ¿no? Entonces hace que uno pueda acceder de una manera diferente y que también desde los objetivos terapéuticos pueda facilitar a lo expresivo, a lo comunicativo, al lenguaje, ¿sí? Al estimular el lenguaje, la comunicación, la parte social, la interacción, ¿sí? Lo vincular, y la parte emocional fundamental, ¿sí? Pero todo siempre de distintas maneras, ¿sí? La música siempre es la herramienta principal, pero según con qué población se está trabajando y también, por supuesto, vuelvo a decir, con cada persona es diferente. Pero en el autismo, por ejemplo, bueno, también, esto que se comparte acá, ¿sí? Uh-huh. Musicoterapia para adultos mayores, abordajes grupales. Uh-huh. La música es la protagonista con el objetivo de generar espacio de sociabilización, estimulación neurocognitiva para acompañar al bienestar y calidad de vida. Uh-huh. Para más información, ahí está tu Instagram, que es algo que me interesa muchísimo, que te busquen como lic.de licenciada, lic.pilar_Guzmán. Ahora vamos a estar pasando en un ratito tu QR para que lo puedan escanear en las pantallas, y el 2901 48 35 30 para ubicarte y buscarte en tus redes, buscar tu material y también contactarte directamente. Me pueden hacer preguntas también, o sea, muchas veces me llegan consultas por Instagram de una pregunta específica y después por ahí si hay algo más a tratar o trabajar en profundidad, ahí sí vamos a una entrevista al consultorio, pero muchas veces me llegan algunas preguntas específicas más generales, vamos a decir, ¿no? Porque nunca voy a hablar de algo específico de una persona si no la conozco, pero más algo general. También me han consultado por WhatsApp o por Instagram. Y bueno, algo que tiene que ver con los adultos mayores es esto, ¿no? El
los abordajes grupales que he realizado y que realizo no son para todos por igual. También hago una evaluación desde lo neurocognitivo, porque no es lo mismo una persona que está atravesando un diagnóstico como el Parkinson o como vos dijiste el Alzheimer, ¿sí? O una demencia, que una persona que por ahí es un adulto mayor que se va a trabajar la parte más social, la parte comunicativa y la parte más de promoción de la salud, ¿sí? Entonces, para los abordajes grupales, sobre todo desde la parte de adultos mayores, siempre tengo en cuenta toda la parte de la evaluación primero, ¿sí? De una entrevista previa para ver y hacer, hacer grupos específicamente con determinados objetivos. Eso también. Tenemos entonces musicoterapia, acompaña por una parte lo que es comunicación, otra parte lo verbal, no verbal, lo que es rehabilitación, salud mental, emociones, tenés un combo completo y además de eso tenemos un montón de terapias holísticas y otro tipo de integrales que acompañan todo lo que venís haciendo, que claramente no reemplazan, que es algo que me gustó muchísimo cómo lo compartiste en las redes, que es algo que acompaña en el bienestar sin reemplazar las terapias convencionales. Siempre lo aclaro porque es algo que yo hago y como también me dedico a lo terapéutico justamente convencional, como profesional de la salud, y no desmerezco para nada lo holístico, porque también lo he transitado desde ahí, me ha ayudado algo específico en un momento particular, pero siempre me interesa aclarar esto de que no reemplaza una terapia convencional ni tratamientos médicos tampoco, sino que acompaña porque también focaliza en otras cosas que muchas veces te ayudan de una manera diferente a darte cuenta o a despejar de otra manera, digamos. Entonces eso siempre me parece importante aclararlo. Te voy a preguntar algo como ex estudiante o estudiante, porque todavía seguís capacitándote y formándote todo el tiempo, sí, con respecto a lo que viene sucediendo con la uva. Oh. Sí, es parte de la realidad que nos aterriza en este momento, 2026, que es algo que lo que aclaré al principio del programa y por ahí es algo que como sociedad nos atraviesa con distintos dolores, algunos más, algunos menos, otros inclusive mirando para otros costados, otros ni siquiera enterados, pero los que sí lo atraviesan, los que sí pudieron vivir la experiencia de la universidad pública en este país, que hoy esté como está. Vamos a suspirar y vamos a respirar profundo. Hablemos de lo que nos pasa. Es difícil porque lo que tiene la universidad, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, es que también es como reconocida a nivel internacional, es una de las que tiene un alto nivel a nivel profesional, digamos, académico, y es un privilegio el poder estudiar ahí, ¿no? Yo siempre digo que no solamente me formó desde lo profesional, sino también desde lo personal, en un montón de aspectos de vida, de esto, de moverme yo para estudiar, para hacer, para compartir con otros, vivir otras experiencias, conocer el movimiento de los estudiantes, un montón de cuestiones que cuando yo estaba transitando la carrera también en un momento por la baja matrícula, eso también tuvimos en aquellas épocas, ¿no? Situaciones donde capaz que la cerraban, entonces hicimos todo un movimiento y también hicimos como movilizaciones y un montón de cosas para que estaban por cerrar algunas carreras también. O sea que hay cosas que por ahí vienen atravesándose bastante, no desde ahora, ¿no? Pero bueno, realmente yo siempre agradezco decir, somos afortunados del poder tener carreras en la universidad pública y poder estudiar de forma gratuita. Eso no se da en ningún otro lugar del mundo, quizás, ¿no? O sea, yo con esto del recorrido en otros lugares, volviendo a quizás lo profesional de la musicoterapia, son muy pocas las formaciones que hay a nivel mundial de musicoterapia como carrera de grado. En Latinoamérica está en Brasil y está en Argentina. En el único lugar donde se puede estudiar gratuitamente la carrera de musicoterapia es acá. Wow. Y en otros lugares del mundo hay maestrías de musicoterapia, no hay carreras de grado, y donde hay carreras de grado se estudia en universidades privadas. Creo que con eso ya te voy respondiendo bastante de lo que es el poder defender, ¿no? Lo que es estudiar en la universidad pública y el poder seguir sosteniendo la universidad pública.
Te atraviesa por montones de lados de la experiencia. Ujú. Sí, y de haberme formado en lo personal también, ¿no? Porque en la universidad también es eso, es moverte para conseguir el lugar. Yo me acuerdo que lloraba a veces porque me anotaba en una comisión y no me tocaba la elección y tenía que esperar 4 horas. Yo estudiaba en Avellaneda, era la carrera, y yo vivía en Capital, y por ahí me tenía que tomar un colectivo, casi 1 hora y media de viaje para llegar. Pero me quedaba ahí porque éramos una gran familia, digo, yo siempre nos conocíamos con otros, o inclusive de otras carreras que se estudiaban ahí. Y, y pasabas el tiempo, pero bueno, también he cursado en aulas grandes con un profesor con un micrófono, y he estado parada en un costado porque no alcanzaba las sillas, o sentada en el piso, pero valorando que digo, ese profesor que tengo acá es de excelencia única y lo tengo que aprovechar, porque por más que esté sentada en el piso o esté parada escuchándolo un poquito medio afuera porque no entramos en el aula, es maravilloso. ¿Por qué crees que estamos atravesando este momento con lo que es tanto educación como también es la parte de salud? La verdad no tengo una respuesta. Como ¿no? humano, más allá de tu profesión, como ser humano, porque no dejamos de ser eso No, en sí, este sí. momento. Yo creo que no tengo una respuesta específica a algo que es también bastante delicado, bastante sensible, porque cada uno también lo atraviesa de Bastante distintas complejo maneras, también. ¿no? Porque también, sí, desde lo personal y también desde lo profesional, me parece que tenemos que tratar de sostenernos, de acompañarnos, de ser un poco más empáticos entre todos, y que las diferencias siempre están, pero que depende de nosotros no hacer esas diferencias como grietas bien marcadas, ¿no? De que no se pierda el respeto, que no se pierda el respeto, que no se pierdan los valores de esto que hablamos de acá, de la escucha, del respetar. Puedo opinar distinto a vos, puedo opinar totalmente diferente, pero cuando se pierde el código del respeto, ya no podemos hablar. Y creo que eso es lo que está pasando, en todo sentido. O sea, tener como referencia esto de no tener respeto, y de cuando se habla o marcar una postura o lo que sea de una manera que no es respetuosa, eso es lo que creo que tenemos que pensar entre todos. Podemos pensar diferente, pero valoremos que pensamos diferente y respetémonos, porque desde ahí es donde me toca también, porque hablo de la inclusión, de la diversidad, ahí sí, desde lo profesional y también desde lo personal, ¿no? Creo que cuando uno habla también tiene una postura, ¿no? Pero yo siempre soy muy cuidadosa porque estamos muy sensibles todos, Sí. muy sensibles todos, en general. Entonces yo creo que lo que no tenemos que perder es eso, los valores del amor, del cuidado, del respeto. Porque si no, o sea, me parece que si no hay diálogo, si no hay una posibilidad de escucharnos, por más que pensemos diferente, no podemos llegar a nada. Seguimos luchando y de una manera que yo voy a hablar de lo mío y vos vas a hablar de lo tuyo, y no importa, y no vamos a llegar a nada. Gracias Pilar, gracias por tu tiempo, gracias por venir a charlar con nosotros, gracias por tu ayuda y por todo lo que venís haciendo. Vamos a compartir ahora tu QR para que quien lo vea en la pantalla pueda sacar un screenshot o pueda escanearlo y pueda ir directo a tus redes. Si no, tu teléfono, ¿lo querés compartir? 2901 48 35 30. Me pueden mandar un mensaje y bueno, ir viendo cualquier duda, cualquier consulta, ir viendo por ahí cómo podemos compartir o acompañar. Muchas gracias por tus palabras y vamos a ir cerrando el día de hoy. Creo que que pasamos todo el material, que no nos quedó ninguno pendiente. Le voy a pedir a mi compañero si podemos pasar el Instagram de Alivio también, así también si la gente lo ve a través del Facebook de la 107.7 Radio RMX, lo pueda chequear también para que lo pueda escanear y pueda estar al tanto de cada una de las entrevistas. Vamos a estar compartiendo pedacitos de reel de la entrevista con el enlace para que puedan seguir escuchando y replicándolo a lo largo de la semana. Si te gustó todo lo que se vino charlando, te invito a que sigas a Pilar Guzmán y también a @alivio_debate, no, .debate, alivio.debate. También nos puedes encontrar a través de la radio la más potente del sur argentino. ¿Algún mensajito más que quieras dejar? Así vamos despidiendo. Yo solamente agradecerte por el espacio,
por tu calidez, por esta entrevista que es esto, desde el lado sensible, de mostrar un poquito más allá de lo profesional. Y bueno, esto, porque estos espacios para mí son valiosos, son importantes, por esto que hablábamos al principio, desde la escucha y desde el poder compartir, y si algo llega de algo de lo que alguien por ahí, a veces no toda la entrevista, pero algo que uno dijo, a alguien le llega para pensarse y de pensar de su bienestar y de motivarlo a algo, eso es lo que creo que uno como cuando comunica o cuando está en estos espacios es lo importante. Así que te agradezco un montón a vos por invitarme. Es muy valioso para mí desde la musicoterapia, casi te diría, no solamente desde acá, desde la provincia, sino desde a nivel nacional. Cuando a nosotros nos invitan cualquier musicoterapeuta, estamos muy agradecidos porque es esto, es el poder contar. No solamente, hoy no hablo solamente Pilar desde su formación, sino hablo la musicoterapia a través mío. Así que gracias. Gracias a vos. Pilar, y si hay personas del otro lado que nos estén escuchando y quieran estudiar, te contactan, te escriben, te preguntan, sí, y ahí... Con muchísimo gusto. De hecho, hace un tiempito vino una chica que está ahí como que queriendo, estaba entre psicología y musicoterapia y bueno, vino a mi casa y sí, yo soy muy de... Me encanta que vengan, que me pregunten, quien esté en el último año de la secundaria o quien esté un poquito más avanzado en edad y quiere estudiar, porque nunca es tarde para estudiar una carrera. Al contrario, qué lindo que se animen a estudiar lo que quieran. No hay edad, siempre digo, para estudiar. Y bueno, que me contacten y podemos, las dudas que tengan, lo que sea, que yo pueda compartirles, estoy a disposición. Claramente el conocimiento no ocupa espacio. Y si lo haces con corazón, bienvenido sea. Tal cual. Gracias, Pilar. Gracias, Jesús Gabriel Molina, que estás en los controles. Gracias a la 107.7 Radio RMX, a Celso Pérez, a Rosita González, a las productoras de Alivio Violeta de la radio y también a la producción de Alivio Debate. Vamos a saludar a Pulso Austral y también voy a saludar a mi familia que hoy hizo posible que hoy esté acá. Voy a mandarle un beso muy grande a Eri, le voy a mandar 2 besos muy grandes a mis corazones, a Arián y Laureano que nos están escuchando, y a vos que te quedaste del otro lado también, muchísimas gracias. Tenemos comentarios en Facebook. Saludos a, creo que se escribió Julia, vamos a saludar. También lo vamos a actualizar para la próxima vez, vamos a tener abierto el celu también, así podemos seguir compartiendo. Y nuevamente, gracias Jesús, gracias por sumarte a la propuesta, gracias a Celso Pérez, gracias a todos los que hacen posible esta programación y gracias a vos, Pilar, por todo lo que venís haciendo y todo lo que vas a seguir haciendo por esta hermosa ciudad, por cada ser humano que van a seguir ayudando por toda esa red. Así que vamos a estar en contacto todavía. Gracias. Gracias. Chao, gente linda. Nos vemos el jueves que viene a partir de las 20 horas con Alivio. Y el martes tenemos programación nueva con Ecos, que venimos con un programón. Vamos a estar publicando en las redes. El martes también a las 8 de la noche nos vemos por este dial. Quédense, sigan a la 107. Nos vemos el jueves, el martes. Nos vemos en la semana. Quédense.